hasta el modelo de comportamiento. ¿Lo que están viendo? Exacto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de eso? ¿No? No, por ahora no. Bueno. ¿Chusmearon algo de las actividades que había? Sí. Sí. ¿Se entienden? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, continúo. ¿Está bien? Bárbaro. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver, básicamente, esto es simplemente una reflexión de las organizaciones del sector público, cuál es el estado de situación, si quieren, o cómo se contextualiza en nuestro país, que no escapa de todos los países de Latinoamérica, algunos temas y algunos problemas que tiene la organización pública en particular. Entre el material que les entregamos hay algún artículo donde hace el análisis respecto del sector. De ahí en particular, de ese artículo, yo extraje estos factores disfuncionales, le llaman, o factores que hacen a algunos de los problemas que presentan las organizaciones públicas. ¿Está bien? Sí. Plantea como 3 ejes, ¿sí? Laura Subanik es la autora, plantea como 3 grandes ejes, que son esos que tienen ahí: ausencia de dirección estratégica de la administración del esfuerzo humano, politización de los procesos de decisión y persistencia de culturas burocráticas. Y al interior de cada uno de esos ejes plantea algunos aspectos particulares. La cuestión de la dirección estratégica tiene que ver con que es muy poco lo que hay, o que mejor dicho, no lo que hay, sino lo que efectivamente se lleva a cabo respecto de pensar al recurso humano en las organizaciones públicas como un proceso de largo plazo, ¿sí? Ya lo habíamos charlado ayer, cuando decíamos que el desarrollo del individuo no es una cuestión que se pueda cambiar un chip. Estamos hablando de necesariamente procesos de formación que son complejos, arduos y largos. Entonces, justamente el no pensar el recurso humano más que en las circunstancias de cada momento, hace que no haya una planificación para su desarrollo. Obviamente, esa falta de planificación trae como consecuencia que las acciones que se pueden realizar son cosas que se les van ocurriendo en cada momento, que están desarticuladas, que no tienen niveles de profundidad, con lo cual, en definitiva, en el mejor de los casos, y estamos hablando de las generalidades, no de excepciones, se sostienen o se mantienen los niveles de desarrollo, pero en muchos casos incluso disminuye. ¿Está bien? Es lo que dice el primer punto, que es el largo plazo, no estamos pensando en esa carrera. Después, otro factor que trae aparejada esta ausencia de dirección estratégica o de una visión, es lo que tienen ahí como incoherencia, discontinuidad e inestabilidad. Como todo se está trabajando en las circunstancias, en el día a día, y por otro lado, como un área piensa una cuestión y otra piensa otra, la inexistencia de este plan implica que se producen incoherencias respecto de la mirada y del desarrollo y de las acciones que se llevan adelante para tratar de trabajar el recurso humano. Le decía que la discontinuidad y la inestabilidad es constante y permanente, lo vivirán todo el tiempo, o sea, no tengo que contarles demasiado. Y el otro factor en esta cuestión es que como no se piensa como un todo, aparecen y se multiplican
muchos regímenes distintos, qué sé yo, por acá de lo que estamos hablando, seguramente los regímenes, convenios colectivos y todo lo demás, son distintos en la Municipalidad de Trelew, que en el Poder Judicial, que en la dirección, no sé cómo se llama, la Dirección o Secretaría de Penitenciarías, no sé cómo se llamará. Obviamente cada uno tiene regímenes distintos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? Sí, bastante. Sí, sí. Ya cuando lo lean lo van a ver más en detalle, ¿no? Pero claramente todo este tipo de cosas suceden, no es de ahora, obviamente, hoy es la consecuencia de lo anterior. El problema es que esto se va haciendo una bola de nieve, entonces es cada vez más difícil recuperar ciertas cuestiones. Cuando hablan de la politización de los procesos de decisión, tiene como dos miradas estos. Por un lado, las decisiones obviamente están atadas a el devenir político. Y eso no es malo, porque eso es la democracia. Es correcto que cada gobierno, en función de unas elecciones y todo lo demás, venga con ideas y propuestas políticas, porque de eso se trata la democracia. El problema es que estas ideas o esta forma de ver la vida y las prioridades debieran ser sobre las grandes políticas públicas, ¿sí? A lo mejor un gobierno es capitalista, ideológicamente, y otro es socialista. Esta es la gran idea de cómo se entiende el desarrollo de una sociedad. Pero estas cosas no deberían estar impactando, esta variación, no debería estar impactando en lo cotidiano, ¿sí? Suponiendo, Cristian, la recaudación de la Municipalidad de Trelew. La recaudación de Trelew tiene que ver con que los ciudadanos de la ciudad pagan a un Estado, en este caso municipal, para que preste unos servicios a esta sociedad que le está pagando los impuestos. Nada dice eso, ¿sí? Que no deban cobrarse o que deba hacerse más presión o menos presión. Habría que cobrar siempre todo lo que hay que pagar, no mucho más que eso. ¿Se entiende? Podemos discutir en la política si hay que cobrar un impuesto sí y otro no, y eso se debatirá. Pero una vez que está, no debería estar afectada el quehacer cotidiano por un cambio de gobierno. ¿Se entiende? Bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la politización, el problema es que se politizan las decisiones de tipo operativo. Se politizan las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del personal. Y esto, una persona que trabaja en el Estado, normalmente trabaja 30 años o más, su desarrollo no tendría que estar muy atado a los cambios de gobierno cada 4 años. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense los aspectos que plantean. Elusión de las reglas, generalización de las excepciones y aceptación de las prácticas. Nosotros tenemos un Estado donde tenemos más normas que ciudadanos, más o menos. Y tenemos una norma que dice blanco y al lado coexiste con una norma que dice negro. ¿Cuál es el resultado? No aplicamos ninguna. O la aplicación o no de una norma o una regla está supeditada a decisiones circunstanciales. Entonces terminamos eludiendo, elusión es eludir las reglas. ¿Se entiende? Sí. Les cuento una anécdota. En un momento empiezo a dar clase en Comodoro con un grupo, con un curso. Fue cuando empecé la primera vez a dar Comodoro. En la facultad tenemos normas de cátedra para dar una materia donde dice que si se toman parciales, prácticos, guías, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual que ustedes. Entonces yo presento las normas de cátedra
Y los alumnos, un par de alumnos me consultan, ¿y qué pasa? Eran las normas para cursar la materia. ¿Y qué pasa si no presentamos el práctico o no sé, cosas por el estilo? No me acuerdo qué me preguntaron. Bien, ¿qué le contesté yo? Va a desaprobar. Exactamente. Lo malo no es que mi contestación sea lo que tenía que ser, porque esa era la norma de cátedra. El problema es que me lo pregunten. ¿Se entiende? Si estamos preguntando si tenemos que cumplir las reglas, quiere decir que ¿para qué ponemos las reglas? Entonces, en definitiva, es lo mismo que el segundo punto, la generalización de las excepciones. Hacemos excepción por esto, por esto y por esto, con lo cual en realidad todas son excepciones, quitemos la norma. ¿Está bien? ¿Para qué? Les cuento otra anécdota. Secundaria mía, hace 300 años más o menos. Resulta que me encuentran fumando en el aula. Obviamente no se podía fumar en el aula. ¿Sí? Me llevan a dirección. Me agarra el director y me empieza a retar porque estaba fumando en el aula. Llevábamos 10 minutos, 15 minutos hablando, y yo lo único que le dije al director es, señor director, ¿se puede fumar en este colegio? No. Hay una norma que lo dice, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando me encuentran o alguien está fumando? Y la norma dice que que hay que poner amonestaciones. Lo único que le contesté, ¿y por qué no me las pone en vez de hablar tanto? Porque si no yo voy a seguir fumando. ¿Está bien? Y la anécdota termina en que no me pusieron las amonestaciones. Estamos hablando, pero no hacemos lo que decimos que tenemos que hacer. ¿Está bien? Aceptación de prácticas. Resulta que tenemos normas para todo, pero después, como siempre se hizo la cosa de una determinada manera, la hacemos de esa manera. Ni preguntamos por qué se hace de esa manera, ni vamos y chequeamos en la norma para ver si efectivamente se hace de esa manera o debe hacerse de otra. ¿Está bien? ¿Estoy diciendo locuras, cosas que no han visto? No. No, el famoso siempre se hizo así. Tal cual. ¿Está bien? Bueno, esto es generalizado. Les estoy planteando que esto sucede en casi todas las administraciones públicas. ¿Bien? El tercer dimensión o eje sobre el cual plantea que hay disfuncionalidad en el servicio civil en Argentina es la rigidización a través de la burocracia, ¿sí? Rigidizando el proceso administrativo, lo que me lleva a que lo importante es el procedimiento y no el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, si yo les preguntara, Alejandra, ¿dónde me dijiste que trabajabas? ¿En qué parte? Me olvidé. En la contaduría. Contaduría, no. Sandra, ¿qué parte? Hospital, administración. Bien, vamos al hospital. ¿Tenés idea, si yo tuviera que preguntarte, del total del presupuesto, ¿sí?, de que tenga ese hospital? Bien. ¿Cuánto crees que porcentualmente realmente termina en la atención? No tengo idea. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La mayoría de las políticas públicas, si ustedes agarran el presupuesto provincial o el nacional o el municipal, van a encontrar, por ejemplo, que salud, ¿sí?, se lleva un porcentaje importante del presupuesto, Sí. digo cualquier cosa, 30%, 40%, del total del presupuesto de un Estado. Ahora, cuando entramos a mirarlo, al presupuesto, en cómo se gasta, van a ver que tenemos 32 intermediarios, 45 no sé qué, viáticos, comisiones, bla, 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 bla. Conclusión, a lo mejor de todo el presupuesto que tenía, el 50% se aplica realmente en el servicio. Todo lo demás lo malgastamos en cuestiones que son colaterales. ¿Está bien? Es verdad. Sí. Les doy otro dato para que tengan idea. En La Nación hay una partida que se llama
transferencias, que está supeditada a poder hacer transferencias de manera directa entre partidas o darles destino. ¿Sí? Es como una bolsita guardada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que tengan idea, esa plata de transferencias, eso que está ahí, el total del presupuesto alcanza para darle de comer todo el año a todos los indigentes que hay en el país. O sea, el importe es tan grande que alcanza directamente, si le transformáramos esa plata en comida, alcanzaría para darle comer a todos los indigentes del país durante todo el año. ¿Me pueden explicar por qué no le damos de comer y punto? ¿Está bien? ¿Se entiende? No, hacemos burocracia y papeles y gente y un montón de cuestiones y terminamos no utilizando eficientemente el recurso que tenemos. ¿Está bien? Insisto, esto que estoy contando son disfuncionalidades, si quieren, que no son exclusivas ni del municipio, ni del Poder Judicial, ni de esto. Es la cultura del servicio público, si quieren, del país. La historia de muchos años. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Anécdotas podemos contar millones, ¿no? Ustedes sabrán muchas más que yo. Sí. Básicamente esos son los conceptos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo siguiente que les muestro, Sí. esta misma gente, esta autora, es un grupo en realidad que investiga, proponen como subprocesos o procesos al interior para el desarrollo del recurso humano, que son los que tienen ahí. Obviamente habla de que tiene que haber necesariamente un proceso de planificación general y estratégico, y después cómo clasifica o divide distintos procesos o aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos humanos. Organización del trabajo, básicamente, tiene que ver con diseño de procesos productivos y de servicios, y por lo tanto, el diseño de los puestos para producir o para prestar servicios. ¿Está bien? Lo que ven como gestión del empleo tiene que ver con, básicamente, la búsqueda y la selección, ¿sí?, de la gente, todo lo que es el movimiento durante la vida laboral del personal del Estado. Gestión del rendimiento tiene que ver con todo lo que haga a la evaluación de desempeño, todo lo que tenga que ver con medir de alguna manera si estamos rindiendo cabalmente de acuerdo al puesto y de acuerdo a lo que me pagan. Obviamente está la parte de compensaciones y después el desarrollo del personal. ¿Qué tengo que hacer para que, como habíamos dicho, los recursos humanos se pueden acrecentar? Y eso es uno de los objetivos de la Administración de Recursos Humanos. ¿Está bien? Y después tiene que ver toda la vinculación, que es transversal, por eso está abajo, de las relaciones de las personas, tanto de manera individual, como sociales o como grupos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en definitiva, Sí. con esto lo que te estoy tratando de decir es que todos estos aspectos que estamos hablando, procesos o subprocesos, tienen que ver con la administración de este recurso. ¿Ok? Yo ahora les voy a mostrar en las filminas que nosotros, bueno, lo que leen es que hicimos una investigación o una presentación. Nosotros tenemos un Ateneo de Administración de Recursos Humanos donde nos juntamos a estudiar y a investigar. Y hace un par de años comenzamos a tratar de investigar a partir de una idea que era tratar de ver si es factible o si es más eficiente o sería más eficiente tratar de disociar los escalafones, o sea, los convenios colectivos que ustedes tienen, respecto de la estructura organizativa. Ustedes, como saben,
en realidad para ustedes ascender, normalmente está predefinido las categorías en el convenio colectivo, y a su vez tiene que haber en la estructura una vacante o un espacio para que coincida con ese ascenso de categoría que pueden hacer de acuerdo al convenio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Acá el problema es que estamos atados de pies y manos porque o no hay vacantes, por lo tanto no asciendo, ¿sí? No tengo una posibilidad de ascender, y normalmente, obviamente, quien administra necesita determinadas cuestiones que a lo mejor no coinciden, estructura, con las categorías previstas en ese convenio colectivo, para cada área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, bueno, ahí tiene una definición. Nosotros lo que tratamos de hacer es empezar a investigar sobre si esto que estamos diciendo como hipótesis, de que eso realmente afecta al desarrollo de los individuos. Primero hicimos una búsqueda de información y material en Latinoamérica y en el país, y después empezamos a hacer algunos relevamientos e incluso entrevistas con gremios y todo lo demás, para ver cuáles son los problemas que produce esta vinculación casi directa entre la estructura, que se me rigidiza y no se me mueve, y si no se me mueve la estructura, yo no puedo hacer carrera laboral. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Fíjense que yo lo que les estoy mostrando es una investigación que se vincula con el primer punto de las disfunciones, donde decimos que en general está planteado esta carrera administrativa es bastante, o no existe en algunos lugares, o es muy complicada de llevar adelante. ¿Está bien? Lo que tienen ahí son los resultados que se obtuvieron de esta investigación. En el aula nosotros le dejamos el informe final, que no es final, sino que es el final de una etapa de la investigación, donde está todo esto desarrollado, ¿sí? Pero yo quería detenerme un cachito acá. Esto es lo que dijo la gente, insisto, estamos hablando de gremios o personas en distintos ámbitos de lo público. Estos son los problemas que entienden que producen esta asociación directa, esta vinculación directa entre la estructura organizativa y los escalafones, ¿sí? Como verán, ahí dice, los ascensos, esperen, lo que pasa que en la tablita de abajo, ahí tienen cuáles son las que tienen más peso, ¿ok? Después lo miran tranquilo. Por ejemplo, acá la I y la H. Y dice que produce problemas de promoción, que no se puede promocionar. Y por otro lado, que genera rigideces y problemas funcionales por que las estructuras organizativas no se pueden modificar. Permanecen muchos años y no se adaptan a lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Este otro gráfico lo tienen lo mismo, todos esos factores, después lo miran tranquilos, pero pensados u organizados de acuerdo a las líneas azules son los relevamientos que hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas, en Colorado lo que tiene que ver con ATE, y lo verde lo que investigamos sobre organizaciones en Latinoamérica. Bien, fíjense, hay algunas diferencias, por ejemplo, en la facultad se ve como más alto los H y G, mientras que en Latinoamérica I, H y G, esperen que era problema de estructura, que ya habíamos dicho, y después disociación en la motivación. A ver, esto lo vamos a ver cuando veamos motivación. Hay una teoría en particular de motivación que se llama factores higiénicos y motivacionales, que dice básicamente que los factores higiénicos son las necesidades básicas de los individuos,
y que éstas no motivan, mientras que aquellas necesidades que tienen que ver con la autoestima y autorrealización de los individuos sí efectivamente motivan. Cuando acá se plantea como importante G, lo que está diciendo que esa vinculación directa entre la estructura y el escalafón choca contra este modelo teórico. ¿Por qué? Porque como no puedo ascender por autorrealización, por automotivación, sino que estoy atado a una estructura o a unas circunstancias, entonces no produce el efecto motivacional. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? La motivación, perdón, profesor. Sí. La motivación, si yo no entendí mal, habíamos quedado que, digamos, el administrador era el encargado de hacer todo lo posible para que esa motivación del empleado esté siempre activa, digamos. Sí. ¿Tiene que ver con esto o es otra cosa? Porque No, por un lado tenemos las estructuras sí. y por el otro las motivaciones que están a cargo de este administrador. Uh-huh. Sí. Acá lo que, ¿Eso es? sí, lo que te quiero decir es, a ver, cuando hablamos de motivación, quien debe tratar de estar motivando o mantener motivado al personal, obviamente es el jefe, ¿sí? Sí. De manera directa y cotidiana. Pero cuando estábamos hablando recién de políticas estratégicas de recursos humanos a nivel general, eso puede motivar o desmotivar. Está Eso bien. no lo decide solo el jefe, o el jefe directo no lo decide, se decide a otro nivel. Bien. Pero ese otro nivel, cuando deciden y rigidizan la estructura versus escalafón, lo que está produciendo es un efecto negativo en la motivación. Esto es lo que estamos queriendo decir. Perfecto. No es directa, ¿sí? No es cotidiana, pero a lo largo de la vida te va generando problemas de motivación. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Eso es lo que estábamos tratando de decir. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Lean ahí, Sí. por favor, los factores de los que estamos hablando, o los problemas que nosotros encontramos, y pregúntenme sobre cuál, o díganme sobre cuál quieren que hablemos en particular. El E, me interesa el E, especialmente a qué se refiere. Justamente al aprendizaje de la institución como organización, los que dirigen la organización, No, o del personal en general. no. Se refiere en general tanto a los directivos, si quieren llamarle, al personal o a la misma organización. Curva de aprendizaje significa lo siguiente. Ustedes hoy acá estamos charlando en este nivel de aprendizaje porque vienen desarrollando una acumulación, o sea, desarrollando una curva de aprendizaje que les permite ir creciendo en los niveles de abstracción, en los niveles de asociación de ideas. Por lo tanto, cada vez aprenden cosas más complejas. ¿Sí? Bien. ¿Bien? Sí. Como decimos que no hay plan de carrera, ¿sí? como problema, ese plan de carrera significa que yo debería ir cada vez aprendiendo cosas más complejas y más abstractas, como nos pasa en la vida en la escuela. No se nos ocurre enseñarle, como yo no me acuerdo si se los decía a ustedes o a otro curso, no tengo idea, ¿sí? Jamás se nos ocurriría dar ecuaciones de segundo grado en primer grado de la escuela primaria, porque el chico no está preparado para adquirir esos conocimientos y no está preparado a resolver problemas de ese nivel de complejidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Eso mismo pasa en las organizaciones. Si estamos acostumbrados a poner sellos durante 20 años, ¿cómo yo después les puedo plantear que vamos a hacer, no sé, base de datos para vincular las intervenciones que hizo el Estado en salud y en rentas?
¿Se entiende? No desarrollé a las personas, nos mantenemos siempre iguales, no hay plan de carrera, por lo tanto no hay aprendizajes, o hay poco aprendizaje, o si quieren el aprendizaje es rutinario. Entonces no estamos cada vez más capaces para seguir creciendo. Si la mayoría de las personas en un organismo público se está dando esto, en definitiva, toda la organización, todo el organismo, ¿sí?, está teniendo problemas en su curva de aprendizaje. ¿Sí? Sí. Lo cual, Cristian, incluye a los jefes, pues los jefes salen de los empleados, salvo la planta política, los jefes salen de los empleados. Entonces, si no aprendí como empleado, obviamente cuando llego a ser jefe tampoco lo sé. Sí, igual ese aprendizaje también debe ser de los altos mandos o la planta política, de alguna manera también, porque si no, como que está incompleto el... Yo estoy de acuerdo con vos. El problema es que lo que tendríamos que hacer es elegir entre los candidatos aquellos candidatos que estén formados. Es verdad. Y no elegir por color político. ¿Está bien? Sí. Lamentablemente, encima tampoco es que haya muchas opciones, entonces viene lo que viene. Y estamos como estamos. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes en cualquier campaña política se dice todo lo que sabe y toda la experiencia y todos los logros que tuvo el político que se postula. Para nada. No. Para nada. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Y si no, tenemos que cambiar de forma de gobierno. Pero la mala noticia es que se han probado en la historia de la humanidad muchas formas de gobierno, ¿sí? Y esta es la menos peor, no mucho más que eso. ¿Está bien? Sí. Sí. Una consulta con el inciso K. El inciso K, que dice problemas de inequidades en las compensaciones. Bien. ¿A qué se refiere compensaciones? Porque en el empleo público es muy difícil encontrar una compensación diferente a lo que es un ascenso, por ejemplo. Bien. La compensación en realidad es toda aquella retribución que te hagan por trabajar. Obviamente la compensación principal es el sueldo. Ese es la compensación por excelencia. Pero hay otro tipo de compensaciones. Por ejemplo, los reconocimientos, por ejemplo, después ya lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Los reconocimientos, el no cumplir horario, o tener nada más que 6 horas de trabajo, o cosas por el estilo. No necesariamente, o no solamente, se refiere al sueldo. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que está diciendo es que, como consecuencia de que esta asociación o vínculo entre la estructura y la promoción a partir del convenio colectivo, a mí no me queda otra más que esperar, suponete que se jubile el que está arriba mío, o que modifiquen una estructura, que no la van a modificar tampoco, con el trabajo que hace el jefe, hay que sacar determinadas cuestiones. ¿A quién le pide que se lo haga? ¿Al que siempre trabaja o al que nunca trabaja? El que siempre lo hace. Bueno, esa persona a lo mejor cobra igual que no trabaja. Seguro. Es verdad. Bueno, y como en el Estado, por esta misma rigidez, no puedo premiarlo, de alguna manera, el que trabaja, o no puedo ascenderlo porque depende de que a lo mejor el que no trabaja es el jefe. ¿Cierto? ¿Está bien? Sí. A eso se refiere con los problemas o las inequidades que generan la compensación. Acuérdense que decíamos que el otro de los problemas que tiene es que hay distintos regímenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sandra, un administrativo en el hospital, ¿gana lo mismo que el administrativo en el Poder Judicial? No, para nada. Bueno, inequidades. Se supone que los dos son administrativos y hacen más o menos lo mismo. Exacto. Tal cual.
la dirección de administración en el Poder Judicial, que hace las liquidaciones, pagos y todo lo demás, hace la misma tarea, exactamente la misma tarea que una dirección de administración en vialidad. Sin embargo, el de Poder Judicial, con el mismo trabajo, gana 3 veces o 4 veces lo que gana el de vialidad. ¿No? Sí. Sí. Estos son los problemas de inequidades por rigideces estructurales y por diversificación de regímenes. Por ejemplo, ¿cómo juegan? No lo encuentro específicamente, Sí, quizá ¿cómo juegan los sindicatos en esto? Y los organismos que crean los sindicatos para el ascenso. Por ejemplo, en la municipalidad hay creado un organismo de evaluación del desempeño que teóricamente todos los años debería de jerarquizar al empleado, pero eso se ha politizado, se ha sindicalizado de una forma que creo que también es una disociación, que no la encuentro específicamente quizá en el punto M, porque justamente el estatuto establece ese organismo. Está bien. Bueno, a ver. A nosotros nos pasa mucho eso. Mientras no se reúna esa comisión, no se genera nunca un ascenso.